Las turbulencias que afectan a distintos países de la región alivian la presión internacional sobre el chavismo cuando empezó este año. No eran pocos los que creían que Nicolás Maduro tenía las horas contadas. La situación económica en Venezuela era insostenible. Buena parte del mundo no reconocía la legitimidad de su mandato y se había formado un sólido bloque de países americanos dispuestos a presionar y a reconocer a Juan Guaidó como presidente. El dramatismo en Venezuela alcanzó su pico a mediados de abril, cuando Guaidó llamó a un levantamiento militar y la amenaza de una guerra civil parecía real. Otra vez volvían los vaticinios de las horas contadas de Maduro. Pero el chavismo recuperó el control y a partir de entonces otros países empezaron a disputarle el protagonismo como mayor foco de tensión regional. Los incendios en la Amazonia pusieron en una situación incómoda a Jair Bolsonaro con la comunidad internacional. Parte de las FARC retomaron las armas en Colombia, la Argentina volvió a caer en el abismo económico. En Perú, Martín Vizcarra disolvió el Congreso, y las últimas semanas estuvieron marcadas por estallidos sociales en Ecuador, Chile y Bolivia. En algún momento los historiadores se pondrán de acuerdo en cómo definir este período turbulento y confuso que atraviesa América Latina, que hasta ahora parecía moverse en conjunto. Las dictaduras militares, el regreso de democracias bajo el consenso de Washington, la consolidación de los modelos populares de izquierda apoyados en el boom de las commodities y lo que hasta hace poco parecía ser un giro hacia la centroderecha. Ya no está tan claro hacia dónde va la región, afectada por la desaceleración económica de la última década. En este clima de turbulencias inesperadas, Maduro debe de estar sonriendo en el Palacio de Miraflores. La presión internacional que enfrentaba a principios de año ahora se diluye. En primer lugar, porque ahora los líderes de la región están demasiado ocupados con el caos que enfrentan en sus propios países como para poner a Venezuela en su agenda de prioridades. Tomemos el caso del presidente chileno, Sebastián Piñera. El empresario se había puesto como objetivo en este segundo mandato consolidarse como un líder regional, algo que quería que fuera parte de su legado. Fue una de las voces más críticas con las violaciones de los derechos humanos en Venezuela y viajó a la frontera con Colombia para presionar por el ingreso de ayuda humanitaria, en una movida diplomática que no resultó como esperaba. También quiso posicionarse como referente en cuestiones climáticas. Intentó sacarle un saludo a la activista Greta Thunberg en la ONU y se preparaba para estar en el centro de la escena mundial con la COP25 en Santiago, en diciembre. Además, Donald Trump y Xi Jinping iban a firmar las paces en el foro de la APEC. Las dos cumbres fueron canceladas esta semana, y la prioridad de Piñera ya no es posicionarse como líder regional, sino salvar la imagen internacional de un Chile prendido fuego. No hay tiempo ahora para criticar a Maduro, eso quedó en manos de su mayor rival política, Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. Pero el mayor motivo de alivio para Maduro es lo que parece un inevitable quiebre entre los dos países más grandes de la región, la Argentina y Brasil, que hasta ahora presionaban en conjunto. Ya quedó claro que Alberto Fernández y Bolsonaro no tienen planes de llevarse bien. Esta fractura probablemente termine debilitando más aún al Grupo de Lima, que se había erigido como el mayor factor de presión internacional contra Maduro, y que ya había perdido fuerza con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México. Las cosas cambiaron tanto que hasta Venezuela fue premiada semanas atrás con un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a pesar del demoledor informe Bachelet. Si a principios de 2019 muchos pensaban que Maduro tenía los días contados, ahora nadie duda de que podrá pasar un fin de año tranquilo. No así el resto de los venezolanos que sufren el desabastecimiento crónico ni los 4,5 millones que dejaron el país en busca de una vida digna. El Departamento de Estado de los Estados Unidos alertó este viernes de la creciente presencia en Venezuela de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional, ELN, a la vez que acusó a Caracas de ofrecer un ambiente permisivo para grupos terroristas, entre los que citó a disidentes de las FARC y seguidores de la organización chií-libanesa Hezbollah. Las porosas fronteras del país ofrecen un ambiente permisivo con grupos terroristas conocidos, individuos vinculados a disidentes de las FARC y el ELN, así como seguidores o simpatizantes de Hezbollah, estaban presentes en el país, señaló el informe anual sobre el terrorismo en el mundo del Departamento de Estado, publicado este viernes y relativo a 2018.
En concreto, advirtió de la creciente presencia y control territorial del ELN en Venezuela, al señalar reportes creíbles de sus actividades en los estados venezolanos de Amazonas, Apure, Bolívar, Guárico, Táchira y Zulia. El informe subrayó que los lazos financieros entre disidentes de las FARC, el ELN y otros grupos paramilitares facilitaron las redes de corrupción pública por parte de funcionarios y miembros del ejército venezolano, entre los que mencionó el tráfico ilegal de narcóticos y oro. Desde que Washington reconociera en enero al líder opositor y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela, el gobierno del presidente Donald Trump también ha impuesto sanciones contra cerca de un centenar de personas y entidades vinculadas al ejecutivo del presidente Nicolás Maduro, además de restringir el comercio de petróleo y oro venezolano. Estados Unidos fue el primer país del mundo en reconocer a Guaidó, al que sumaron posteriormente más de medio centenar de naciones, la mayoría del continente americano. Venezuela vive una grave crisis económica y una situación de inestabilidad política desde el 10 de enero, cuando Maduro volvió a tomar posesión del cargo de presidente tras imponerse en las elecciones de mayo de 2018, no reconocidas por parte de la comunidad internacional. La Oficina de Asuntos Humanitarios y Ayuda de Emergencia de las Naciones Unidas anunció que hará una visita a Venezuela. Al mismo tiempo, el Consejo de Derechos Humanos trabaja en confirmar, a lo largo de noviembre, la Comisión de Verificación. Farhan Haq, vocero secretario general de la ONU, dijo que Mark Lowcock visitará Venezuela del 4 al 6 de noviembre de 2019. El objetivo es conocer de primera mano la situación humanitaria que vive el país latinoamericano y fortalecer la cooperación y coordinación entre las diversas organizaciones humanitarias que operan en el país. Se mantendrán reuniones con autoridades gubernamentales y organizaciones privadas. El plan de respuesta humanitaria, según señaló la oficina, necesita $223 millones para ayudar a 2.600.000 personas en el país. Por su parte, el presidente del Consejo de Derechos Humanos ONU, Kolisek, dijo que este mes se nombrarían miembros de la misión de verificación. Estamos en el proceso de encontrar personas altamente calificadas que puedan manejar ese mandato, agregó. Incluso, dijo que el hecho de que Venezuela sea miembro del Consejo de Derechos Humanos no significa que pueda bloquearlo. El Consejo seguirá trabajando en Venezuela. El presidente del Consejo también afirmó que espera entrega el informe de la Comisión de Verificación, antes de las negociaciones en Ginebra. El gobierno de Venezuela invitó hoy a la Unión Europea y demás actores del Grupo Internacional de Contacto a conocer de primera mano los avances del proceso de diálogo político con varios partidos de la oposición. A través de un comunicado emitido por la Cancillería, el Ejecutivo bolivariano respondió a una declaración publicada este viernes en Bruselas por parte de ese organismo, totalmente alejada de la realidad venezolana. Las autoridades de Caracas instaron al Grupo Internacional de Contacto a mantener canales fidedignos de información que permitan conocer de primera mano los avances políticos en la nación sudamericana, con resultados precisos en la generación de mayores y mejores niveles de convivencia y paz en la sociedad venezolana. Venezuela exhortó a esos actores internacionales a apoyar el fortalecimiento de los avances del diálogo nacional, a partir de posiciones constructivas, respetando el derecho internacional, la institucionalidad democrática y, ante todo, la soberanía del pueblo venezolano, indicó el texto. El Grupo Internacional de Contacto auspiciado por la Unión Europea instó este viernes a todas las fuerzas en Venezuela a anteponer los intereses del país y volver a las negociaciones para lograr una salida democrática a la crisis política. La agrupación alegó el congelamiento de las conversaciones facilitadas por Noruega, y demeritó el proceso de concertación impulsado por el Ejecutivo y varias organizaciones opositoras al mencionar la inexistencia de señales de un proceso político serio hacia una salida pacífica y democrática. A mediados de septiembre el gobierno venezolano y diversos partidos de la oposición instalaron una mesa de diálogo nacional que capitalizó en la aprobación de los 6 primeros acuerdos parciales, dirigidos a garantizar la coexistencia política pacífica en pos del desarrollo del país. El retorno a la Asamblea Nacional, Parlamento en desacato, de la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unido de Venezuela, la nueva conformación del Consejo Nacional Electoral y las garantías de venideros procesos comiciales, entre otros temas, formaron parte de los convenios suscritos.
En agosto el presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció la suspensión de las conversaciones auspiciadas por Noruega con la facción más radical de la derecha, liderada por el diputado opositor Juan Guaidó, reconocido por Estados Unidos y sus aliados como mandatario encargado de la nación. El respaldo de ese sector a las medidas coercitivas promulgadas por Washington contra Caracas, los llamados a la invasión extranjera para provocar un cambio de régimen y las pretensiones de entregar la región del Esequibo en litigio con Guyana a cambio de apoyo político motivaron la decisión del Ejecutivo de abandonar las negociaciones.